Ecuador. Los representantes de este movimiento son la AEDH, la ASO de Historia, la carrera de Historia y Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Los representantes aquí son Philip Adman, Emma Chilin, Cleber Moreno, Andrés Osorio. ¿Ya? Ahorita las palabras va a ser de Estefanía Cueva. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí, como presidenta de la Asociación de Historia, darles la más cordial bienvenida al coloquio Aproximaciones a la Historia de la Eugenesia en Ecuador. Este es un espacio que hemos diseñado para que se reflexione y analice un tema tan complejo como lo es la eugenesia, desde una perspectiva histórica y social. Quiero agradecer al movimiento y a la Facultad de Ciencias Sociales Humanas por su apoyo para la organización de este evento. Este tipo de espacios no solo enriquecen nuestra formación académica, sino que también nos invitan a cuestionar las narrativas que han moldeado nuestra sociedad. En este coloquio, como ya lo mencionaron, tenemos el gusto de contar con la presencia de Philip Adman, Emma Chilin, Cleber Moreno y Andrés Osorio. Estoy profundamente agradecida por su disposición para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia el día de hoy. También agradezco al moderador Nicolás Villavicencio, quien guiará este diálogo. Y espero que este coloquio sea de su total agrado y se convierta en un espacio de diálogo enriquecedor, donde podamos construir juntos una visión más clara y humana sobre nuestra historia. Sin más que agregar, los invito a participar activamente, haciendo preguntas y compartiendo reflexiones que aporten a este debate tan necesario. Muchísimas gracias. A continuación, palabras de Alejandro ADH. Bueno, buenas tardes con todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Como movimiento nos ha resultado imprescindible empezar discusiones. Hace poco tenía el placer con uno de mis profesores de leer un texto de Jean-Jacques Derrida, Universidad sin Límites, y era la noción de empezar nuevos debates, nuevas disputas, de empezar a hablar de los procesos de deconstrucción. Y de hecho nosotros, como las ciencias sociales, las humanidades, tenemos una responsabilidad relevante en este campo. Entonces, para mí es un verdadero placer que como movimiento empecemos a tener este tipo de debates. Hoy iniciamos con las aproximaciones a la historia de la eugenesia en el país, que es relevante y que nos atañe como sociólogos, historiadores, politólogos, que nos estamos formando en uno de los centros de educación pública más importantes, si no es que es el más importante de educación de pregrado en el Ecuador. Entonces, como tal, agradecerles su presencia aquí, su participación y el tiempo que le van a dedicar. Que le aprendan muchísimo, que le den mucha atención a lo que va a estar comentándonos Philip, lo que nos va a estar comentando Cleber, Andrés, Emma, que son gente maravillosa y de un saber espectacular. En tal caso, disfrútenlo muchísimo. De mi parte y de parte del movimiento AEDH y la Asociación de Historia, seguiremos trabajando para seguir motivando discusiones relevantes dentro de la academia, pues ese es el deber de la academia como tal y del estudiantado, de una militancia activa, que esté presente, que esté leyendo, que esté disputándose con otras universidades los distintos saberes. En tal caso, agradecido una vez más de que se encuentren aquí en este movimiento y que la pasen sensacional. Muchísimas gracias. Ahorita cedemos la palabra como moderador a Nicolás Villavicencio. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Gracias por haberse dado cita el día de hoy, la tarde de hoy, jueves de cerveza. Agradecer a la ADH, a la ASO de Historia por el apoyo y la colaboración dadas a la realización del coloquio. Bueno, hablar de la eugenesia, que es un tema del que se habla poco y se escribe también poco, aunque tenemos aquí algunos ponentes y algunas ponentes que han
contribuido a hacer su historia. Es un pendiente todavía, sin embargo, con la historia política, la historia de la ciencia, la historia de la familia en nuestro país, lo que significa que es también una deuda, digamos, con los debates contemporáneos sobre la ciencia, la política y la familia. Hoy, y a partir del reconocimiento global, ¿no es cierto?, sobre las atrocidades del nazismo y la vinculación que se hace entre la eugenesia y el nazismo, varios países han hecho este intento de borrar o de matizar de las historias nacionales la proliferación de la eugenesia, que es muy visible en los Estados Unidos, muy visible en países como Argentina, como Chile, y que se ha estudiado en esas, y en Ecuador, ¿no? Y digamos, en estos países en los que se ha estudiado ese intento de borramiento, ¿no? Tenemos, sin embargo, una historia larga, no solo de la eugenesia, sino de sus rezagos, y a todos nos queda en la memoria este gran proceso y horrendo proceso de esterilización forzada en el Perú, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy, cuando se habla de eugenesia, si es que se habla, se la refiere como una pseudociencia, un malentendido nazi, pero el ojo de quienes hacemos historiografía, ¿no es cierto?, debe entenderla y problematizarla como lo que fue en su momento, que es el gran proyecto científico de finales del siglo XIX y particularmente de las 3 o 4 primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y reconocer ese lugar en la historia no implica hacerle una apología, sino reconocer un momento y una actitud históricas concretas, y a partir de ahí sí problematizar ese momento histórico y problematizar lo que trae a colación en el presente. Bueno, hoy tenemos una mesa maravillosa, componentes provenientes de diferentes disciplinas como la sociología, la psicología, la historia, quienes desde diferentes perspectivas nos van a ayudar a aproximarnos a la historia de la eugenesia y de otras narrativas colindantes, transversales, que les sirven de superficie o se sirven de ella como superficie. Entonces, cada uno va a tener 15 minutos para intervenir. Yo voy a pasarles un papelito cuando les queden 5 y otro cuando les quede 1, para respetar los tiempos y ya. Al final tendremos una ronda de preguntas. Vamos a empezar ahora con Philipp Altman, quien es profesor de teoría sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de esta universidad. Es doctor en sociología por la Universidad Libre de Berlín, con un trabajo sobre el discurso y movimiento indígena ecuatoriano. Tiene estudios de sociología, antropología cultural y filología española en la Universidad de Treveris y la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja sobre cómo se difunden las ideas en la intersección del análisis del discurso, la historia de los conceptos y la sociología del conocimiento, y actualmente lo está haciendo estudiando la difusión de los conceptos políticos del movimiento indígena en Ecuador, el buen vivir, el summa causa y en el centro, y el desarrollo de la sociología ecuatoriana en relación con la sociología global y otras tradiciones nacionales locales. Los intereses de investigación de Philipp son los movimientos indígenas y sociales, la decolonialidad, identidad, exclusión social, teoría de sistemas, sociología política y sociología de la ciencia. Bienvenido, Philipp. Muchas gracias. Les traje ahí una presentación para que vean las caras de las gentes que están hablando, o sea, no de mí, sino de los sociólogos. Entonces ya me toca aquí ladrar orden, la siguiente página y todo. Mientras se abre esa cosa, pues yo no soy experto en eugenesia ni nada por el estilo. Yo soy experto en sociología ecuatoriana, escribí un libro sobre ello, quería escribir otro libro que ahorita parece una cosa imposible. Quizá cuando me jubilo o algo así. O cuando gane, no sé, encuentre 5 millones debajo de mi asiento, también puede ser. Lo que puedo contar, o sea, espero que los demás compañeros nos vayan complementando un poco el tema, que es el hecho de que parece que tenemos ahí como una especie de moda, que en ciertas épocas están hablando de la eugenesia en diferentes disciplinas relacionadas entre sí. Y ahorita sí quiero mi presentación.
Se puede hablar de todo, pero ahí tengo citas y todo que me gustaría mostrarlas, mira. Y las jetas de esas gentes. Terminamos eso. Ah, no tiene la doble. Había el problema. Eso se ve muy bien. Me parece que eso de easier, faster, better no tanto. Yo no fui. Les traje citas y fotos y todo, pero pueden imaginarse esos. Pues eso, entonces empiezo nomás porque si no, no queda otra. La sociología en el Ecuador se desarrolla más tarde que en otros países de la región. Por ejemplo, en Colombia nace en 1880 y algo, en Argentina también. La primera cátedra de sociología ecuatoriana nace en 1915. El primer catedrático es Agustín Cueva Sáenz. Imagínense una foto de un señor con bigote. Y es el padre de Agustín Cueva Dávila, por si acaso, si eso les ayuda para imaginarse. Y bueno, él, como todo el mundo, si hablamos de la sociología temprana ecuatoriana, todos son abogados. O sea, ahí son un montón de abogados, existe un par de gente como más bien fuera, que son otras cosas, pero es un debate entre abogados y es un debate sobre un campo todavía no definido. O sea, no existen teorías claras, no existen temas claros. Y justo en ese contexto se da un debate sobre el concertaje y la servidumbre entre Cueva Sáenz y Belisario Quevedo, que Belisario Quevedo no era profesor de la Universidad Central, sino más bien de colegio y después director de un colegio. No obstante, entra en ese debate en el contexto de la sociedad jurídico-literaria sobre qué mismo es el concertaje. Ahí está, gracias. Segunda página, porfis. ¿Qué? Eso, ahí estamos. Ahí sí pueden ver al señor Cueva Sáenz, el de arriba. Y bueno, como les digo, el debate sobre el concertaje como define un poco, por un lado, un tema, por otro lado, las teorías de la sociología, que son teorías que van mezclando un conjunto de realmente preclásicos de la sociología, sobre todo Spencer, Tart, Fouillé y Gumplowicz, que en esta época, 1915, nadie más estaba leyendo, o sea, que estaban bien pasados de moda, menos aquí les encantó. De hecho, siguen spencerianos, pero es otra historia. Entonces, bueno, pues se basan en el debate justamente en eso. La idea fundamental es que el concertaje impide el desarrollo de la sociedad comparado con un organismo vivo que se adapta a su entorno y que se va desarrollando, diversificando y mientras tanto, pues, se sigue desarrollando. Entonces, la idea de Spencer es fundamental. La idea de Spencer también se traduce en una concepción de la sociedad justamente donde la biología tiene un rol fundamental. Biologismo, organicismo, en el caso de Spencer, no significa que sea un cuerpo
único, biológico, pero sí significa que existe una relación de energía entre la parte biológica, la parte psíquica y la parte social. De hecho, es una teoría, la idea misma podemos encontrar también en clásicos más modernos, en Parsons, por ejemplo. El punto de la adaptación muy estrecha entre un grupo a nivel biológico, psicológico y social, en cambio, es algo que nos lleva a pues, la base de lo que nos va a causar aquí ruido, que nos va a ayudar a entender también qué mismo es esa idea de la eugenesia. Cueva Sainz mismo no habló de eso. En la cita de arriba, se lo pueden ver un poquito, habla sobre su concepto de raza. Es un texto donde rechaza la idea de un racismo biológico. Siguiendo a Spencer, acepta la existencia de razas humanas, pero rechaza la idea de una jerarquía. Más bien dice, siguiendo a Spencer, son diferentes grupos que históricamente se adaptaron a entornos diferentes y tienen fortalezas y debilidades diferentes. Y pueden mezclarse. Las razas han de fundirse en una democracia rica, fuerte y poderosa, que es su programa para el Ecuador. Entonces ahí tenemos un rechazo a un racismo biologista, pero se mantiene un racismo culturalista, que en eso no voy a entrar ahorita. Más bien voy a entrar en sus alumnos, porque ahí tenemos Cueva Sainz. Siguiente página, por favor. Ahí tenemos la segunda generación y ahí pueden ver de izquierda a derecha abajo, Ángel Modesto Paredes, el hermano de Ricardo Paredes, el señor de grandecito, ese es Bossano, Luis Bossano, y el señor de abajo parece ser, no puedo confirmarlo realmente, Aurelio García. Es que hay varios Aurelios Garcías, ahí el problema. El punto es que existen como una serie de corrientes, existen spencerianas, que son justamente Paredes y Bossano, que voy a entrar ahorita un poco más en detalle, que son los que trabajan con esa idea explícita de un biologismo que los similianos, Aurelio García, Víctor Gabriel Garcés, no hacen. Los similianos rechazan esa idea. Y bueno, alguna gente más, eso no es tan relevante aquí. El punto es que justamente a partir de los años 30 trabajan mucho sobre la población indígena y a partir de eso derivan sus argumentos. Siguiente página, por favor. Ahí vamos con Ángel Modesto Paredes. Ángel Modesto Paredes es un poco extraño porque realmente él fue 2 años profesor, 3 años, profesor de sociología en el 34. Recuerden quién se hizo presidente en el 34 y van a saber por qué él se hizo de repente profesor de sociología, pero es otra historia que también se debe discutir en otro momento. Él fue profesor muy poco tiempo de sociología, pero escribió un montón de textos sobre sociología. Es como el sociólogo más productivo, creo que hasta hoy día. Se tiene como 6, 7 libros de sociología que están ahí, que no les recomiendo mucho leerlos, pero ahí están, si quieren. Si les gusta leer textos feos, mal escritos, ahí está. Sí, realmente, o sea, pero Bossano también va por ahí, entonces parece que era el estilo de ese momento. El texto concreto que habla sobre eugenesia, que les traigo ahí, les traigo una página, habla en varias partes de ese texto. El texto se llama Los resultados sociales de la herencia, donde justamente se basa en la sociología spenceriana, en esa mezcla entre la biología, la psicología y la sociología, que de hecho intenta de combinar como sociopsicología, como biopsicología y demás. Entonces ahí se entiende como continuador de Herbert Spencer. Y en este texto que escribe cuando es director de la Biblioteca Nacional, va desarrollando y aplicando eso. No sé si pueden ver un poquito del asunto. El punto es que él nos dice, el Estado debería de ser un cultor de la sociedad y eso debe de hacer, la una parte dice aquí, educación, la otra parte dice en otro lado, esterilización. En este texto que se puede conseguir sin más en internet, por si acaso, en la página de la Casa de la Cultura. Si quieren pasar un buen tiempo ahí leer ese texto, o sea, leyendo no, pero sí es chistoso porque está ahí como, bueno, lo que queremos realmente es que la gente no tenga hijos, pero obviamente existe una presión para tener sexo. Y está ahí como pensando, ¿podemos o no podemos recomendar la masturbación como solución? Él personalmente no lo recomienda, si recuerdan su cara de la otra foto. Tiene sentido. Bueno, sea como sea, él dice 35,
un Estado que da una educación para que la gente no se reproduzca si tiene ahí como temas de debilidad corporales, mentales, obviamente como en esa época era lo típico, enfermedades sexuales también entran, o sea, educación más esterilización. Y al final de ese texto cita a la segunda conferencia panamericana de eugenesia y homicultura, que justamente con una cita que justamente enfoca en la educación. Que la eugenesia es un tema de educación para que la gente sepa, yo soy muy, no sé, tonto o algo, por eso no puedo tener hijos. Que sería un argumento, ¿no? O sea, la lógica dejemos de lado, pero bueno, ahí está reflexionando sobre eso. En los textos posteriores no retoma el tema. O sea, la idea del biologismo se mantiene hasta su final. El último libro sociológico que escribe se llama La biología de las clases sociales. En el 54 publica eso. O sea, la idea de la biología se mantiene, pero no repite la idea de la eugenesia. Al menos no encontré yo eso. Siguiente página, porfis. Estamos casi. Luis Bossano. Luis Bossano fue profesor de sociología durante mucho tiempo, probablemente el profesor durante más tiempo antes de los años 70, muy bien. O sea, va más o menos 30 años, no se sabe exactamente cuándo se retira, ya vamos a ver por qué se retira. Luis Bossano también tiene ese argumento biologista sobre pues, la relación de las diferentes razas humanas en la sociedad ecuatoriana. Él tiene una visión positiva sobre los pueblos indígenas, como también Paredes, como también otra gente más. De hecho, el racismo abierto que se encuentra, no mucho en ellos, sino en Humberto García Ortiz, que expresa un racismo abierto en contra de los afroecuatorianos. Entonces, más racismo así como directo no hay en esos autores. Y pues ahí también les traigo una cita de un texto sobre el exceso de población, del 42, publicado en la Revista Mexicana de Sociología. Es una revista muy renombrada hasta hoy día, donde nos habla sobre el tema. Y nos dice, pues realmente lo que queremos es una población sana, normal y selecta. Y ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de eugenesia, economía social y higiene. Entonces la idea es justamente de procurar a través de diferentes mecanismos que solo los mejores reproduzcan y crezcan en condiciones buenas. O sea, la idea también spencerianismo, que las condiciones físicas de las personas les afectan directamente. O sea, ese argumento, por si acaso, es un argumento que se puede ver en el movimiento eugenésico en todos lados. De hecho, hasta los años 70 del siglo XX en Suecia y otros países más, Estados Unidos, Canadá también iban por ahí. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, esas ideas eran bastante presentes todavía. Entonces, pues ahí vemos una segunda referencia que también, lo mismo con Bossano, aunque Bossano es un poco complicado, porque Paredes mantiene el mismo discurso. El primer libro sociológico publica en el 20, el último en el 54, y mantiene la misma idea, como integra nuevas referencias y todo, pero la misma idea spenceriana y de imitación de Tartt, más algunas otras cosas. Bossano no es así. Bossano dice cosas muy diferentes en muy diferentes momentos, por lo tanto es más complicado decir, él tampoco vuelve a mencionar la eugenesia, pero no se sabe si eso es porque se dejó la idea o qué mismo. Siguiente página, porfis. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Entonces, primero, en los años 40 parece que dejan la idea, al menos no vuelven a hablar sobre eso. Tendrá que ver con, no sé, fascismo, puede ser. Pero de ahí vienen con otros problemas. O sea, los dos no son como tan viejos realmente, pero a partir del momento de las reformas de las universidades de la central en los años 60, cambia por completo el panorama de la sociología ecuatoriana, significando también que Bossano y Paredes pierden su relevancia. Se da la creación de la carrera de Ciencias Políticas en el 61, se da la creación de la carrera de Sociología y Antropología en el 64, se fusionan los dos en el 67, en el 69 Agustín Cueva Dávila, el hijo de Agustín Cueva, se hace director de la carrera durante un año hasta irse a Chile y decir, me voy un ratito, dejo encargado a fulanito y nunca vuelve. El punto es que en ese momento, años 60, entran nuevos profesores que no se conectan con los profesores anteriores. Paredes y Bossano siguen trabajando, pero en derecho.
Y bueno, ahí también hay otra cosita más, porque hay una pequeña dictadura entre el 63 y el 66. Paredes no, pero Bozano se metió en ellos. O sea, colaboró con ellos y eso después no les gustó mucho a la gente en la Universidad Central. Entonces, no sé hasta qué punto fue profesor, pero sé que no se jubiló aquí. Eso, última página, porfis. Gracias. Muchas gracias, Philip. Realmente muy interesante todo. A continuación vamos con Emma Chilic, quien es historiadora por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es magíster en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, docente del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito, miembro del Seminario Permanente de Historia Política de la Cátedra de Historia de la Salud y el Cuidado y del Grupo de Investigación Religiosa y Política en el Ecuador, 1812-1930. Investigadora con énfasis en la historia de la salud, las infancias, el género y lo político. Bienvenida, Emma, y tienes la palabra. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí, principalmente discutiendo sobre estos temas, y es bien decidor para mí escucharle a Philip, porque voy conectando ahí algunas cosas que, si bien lo había identificado, pero no lo había asociado con otros campos discursivos o de las ciencias sociales. Como mencionaron, yo soy especialista, digamos así, en historia de la salud y la infancia. Y desde esa visión es lo que les voy a presentar hoy, que he puesto como título Eugenesia e Infancia, pautas para el cuidado de los futuros ciudadanos en el Ecuador entre 1900 a 1950, en el que yo recojo ya ahí unos 10 años de trabajo investigativo, va desde mi tesis de licenciatura, la maestría y algunos unos trabajos de exposición museísticos que he realizado. Entonces aquí vamos a hacer como una revisión de todo lo que se ha producido. No les voy a hacer un resumen como tal, sino como los hallazgos que se ha ido insertando dentro de las primeras preguntas que yo tuve en la licenciatura, luego aparecieron en la maestría y en los últimos años y en los últimos días en los que he tenido que preparar esta ponencia. ¿Por qué es importante estudiar la eugenesia y esta relación con la infancia, la maternidad? Principalmente porque nos da pie principalmente a cuestionarnos algunos dichos, discursos que todavía operan en la actualidad. No sé si a ustedes les resuena cuando una persona, digamos, indígena o con herencia indígena, afrodescendiente, se encuentra con una pareja europea con estos caracteres, digamos, de la belleza hegemónica y dicen, es que va a mejorar la raza. O sea, no es algo nuevo, es algo que se ha venido discutiendo y se ha venido, digamos, reproduciendo desde mucho tiempo antes de 1900, tal vez no conocido como eugenesia en ese momento, pero hay estas discusiones, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que alguna vez leí un proyecto de Rocafuerte que él decía que es necesario incentivar la migración europea para hacer, o sea, las condiciones o la lógica de él era hacer más bellos a los ecuatorianos, porque ellos tienen estas condiciones, ¿no? De la belleza europea, sus mejillas rosadas y no sé qué otras cosas. En ese momento no se entiende como eugenesia, pero hay estas ideas que luego, ya al finales del 19, con estos descubrimientos, ¿no? Del darwinismo social, Galton y demás, empiezan tal vez no teorizarse como tal, pero empiezan a popularizarse y aparece aquí en este contexto la puericultura. Ustedes dirán, ¿qué es la puericultura? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de este término? La puericultura no es nada más que, como definen Carlos Sánchez, un médico formado en la Universidad Central, en 1920, es la ciencia del cuidado o el cultivo de los niños, ¿no? Eso ya nos va dando pistas
que va conectándose con lo que nos mencionaba Philippe, de un discurso biologista, biologizante, en el que se ve a los niños y en general al ser humano como una planta, incluso. Vamos a ver que el mismo Carlos Sánchez dirá en algunos de sus discursos en el que él señala, ¿no? Es necesario proteger a los niños porque son la planta humana que a medida que tú vas regándola, va desarrollándose. Si tú la descuidas, se pierde. Y ahí se van conjugando algunos conceptos y términos, discursos, tanto científicos, moralistas e incluso religiosos, en los que, por una parte, lo que se busca es generar, ¿no?, o mejor dicho, reproducir a estos ciudadanos fuertes, sanos, incluso ellos dicen capaces, competentes, tanto física como intelectualmente, para el desarrollo de la nación. Ellos están siempre metidos con esta idea del progreso, la nación grande, sana, fuerte. Y ahí viene, ¿podemos pasarle? A la siguiente. La siguiente. Podemos leer aquí, dice, un futuro ciudadano, y abajo dice, cuando hay hombres fuertes no existen naciones débiles. Las madres que cuidan amorosamente de sus hijos ennoblecen la sublime misión de la maternidad y trabajan por el engrandecimiento de la patria, ¿no? Entonces hay todos estos discursos en los que, por una parte, ¿quién es el responsable de generar a estos futuros ciudadanos? Hay una idea hay un capital humano que es necesario para el progreso. Y por otra parte, están los médicos sumamente preocupados diciendo, los niños están muriendo, hay que hacer algo. ¿Y de dónde salen estas visiones catastróficas en algunos casos de los médicos? Es a partir de estudios sobre mortalidad en general, pero luego evidencian que la mortalidad infantil es, en algunos casos te dirán, es del 60% de la mortalidad general. En otros casos te van a decir, o te van a dar unas cifras mucho más alarmantes, te van a decir, los niños no superan los 10 años. En otros casos te van a decir, los niños no superan los 2 años de vida. ¿Qué está pasando? Y aquí se presentarán algunos planteamientos, ¿no? Primero te van a decir, sí, es debido a las falta de condiciones higiénicas, es debido a que no hay un sistema de atención de salud, y luego, como siempre, pagando el que menos, bueno, sí tiene la culpa, pero no tanto, digamos así. Las madres son ignorantes y no saben cuidar a sus hijos. Es necesario enseñarles, como decía la educación es una de las claves para hacer frente a este problema, ¿no? Además, ahí estamos viendo que hay un montón de capas que tal vez Clever nos va a profundizar en eso. Con todo este desarrollo, tal vez dije, desarrollo de que hay un despoblamiento porque los niños están muriendo, porque los hombres no llegan a convertirse en hombres debido ya sea a las condiciones económicas, están pasando una crisis, estamos saliendo de periodos bélicos, la Primera y Segunda Guerra Mundial. El Ecuador se está quedando sin gente. Además de eso, los médicos dicen, hemos entrado en un proceso de degeneración de la sociedad. La sociedad está enferma y aún así se está reproduciendo. O sea, hay gente que no debería reproducirse, que se está reproduciendo y por ello tienen hijos débiles. Y ahí me encanta esta frase porque fue el título de mi tesis de licenciatura. Carlos Sánchez dirá que los seres débiles son la causa del fin de las naciones. ¿Y quiénes son esos seres débiles, no? Vamos a ver que empiezan a haber todo una serie de estudios desde el movimiento higienista liderado por Pablo Arturo Suárez, y harán estudios principalmente enfocados en entender las formas de vida de las clases populares, porque ellos dicen, bueno, las clases altas están bien alimentadas, ellos no son el problema.
¿quién es el problema? Son las clases populares, estas madres ignorantes que no saben cómo cuidar y criar a sus hijos, y además es culpable, o dónde se radica este problema, en el conocimiento empírico, las parteras, los curanderos y demás. Entonces, digamos que hay una necesidad de utilizar un método científico moderno para cuidar y criar a los niños, con el que nosotros garanticemos que los niños llegan a ser este ciudadano fuerte, sano, que luego será, digamos, representado como el ideal del ciudadano, el soldado, ¿no? Porque va a defender la patria, contribuye al progreso, a la productividad y demás. Por otro lado, estarán todos aquellos que de alguna forma entorpecen ese proceso de progreso de las naciones, y aquí vendrán estas visiones ya más eugenésicas, racistas principalmente, en el que encuentran en, uno, la tradición popular, uno de los principales obstáculos, pero principalmente en las poblaciones indígenas. No hablan mucho de los afros, eso sí, no hablan mucho de la población afro, principalmente se ensañan con la población indígena, que dirán, ellos son los principales custodios, digámoslo así, de esos saberes empíricos no científicos, que están causando por una parte la enfermedad y por otra la mortalidad de los niños y de paso de sus madres en algunos casos, principalmente en la atención del parto. Entonces vemos que hay una serie de eventos que están sucediendo, discursos que se están poniendo en la palestra pública, y entonces nos preguntamos, o sea, ¿cómo se relaciona esto con la eugenesia, no? Se relaciona principalmente porque identificamos ideas, proyectos y actividades encaminadas al mejoramiento de las poblaciones, coloquialmente conocido como el mejoramiento de la raza, que de hecho muchos de estos autores van a decir, sí, debemos mejorar la raza para garantizar el progreso de las naciones. Luego, es importante para cuestionarnos los discursos naturalizados, ¿no? Que tal vez por ahí se nos sale, que hay que mejorar la raza porque, digamos, tiene no sé, pues es guapo, tiene más riqueza, yo qué sé, cualquier cosa que nos podamos imaginar, cuestionarnos de esos dichos, ¿no? Y por otra parte, principalmente entender sobre quiénes operan estos discursos que se están construyendo, porque no son las clases populares, no son los indígenas, no son los afro, quienes están construyendo, es necesario mejorar la raza, sino es desde una visión de las élites económicas y políticas que encuentran en estos saberes empíricos, tradicionales, y no solo en los saberes, sino en las costumbres, esa cosa problemática que no ayuda a consolidar el proyecto nacional que ellos están proponiendo, ¿no? Además de que hay toda esta visión desde la Revolución Liberal de una nación mestiza, entonces hay que borrar todo lo indígena para llegar a lo mestizo, ¿no? Entonces es un proceso de civilización, de modernización por una parte de las mujeres, de las madres y de sus prácticas tradicionales de cuidado y crianza, en las que se desmerecen. Por ejemplo, a mí me encanta esto, la paradoja en la que los médicos y en general círculo intelectual plantean que las mujeres son biológica y naturalmente las encargadas de la maternidad, del cuidado y demás, pero luego te dicen, no, pero hay que enseñarles la forma correcta, ¿no? Entonces, ahí también se evidencian las voces, por ejemplo, de las maestras, las intelectuales feministas, que dirán, o sea, nos están viendo como simples biberones humanos, como incubadoras, pero se está desconociendo que las mujeres también tenemos aspiraciones, un pensamiento crítico, tenemos aspiraciones políticas, personales y demás, que va, digamos, a ir cuestionando todos estos discursos del mejoramiento. Sí, es necesario mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de las poblaciones, pero no desde estas visiones racistas e incluso sexistas en la que se le culpa a las mujeres
o mejor dicho, se le pone como el eje central de la selección y reproducción a la mujer. Si tú tienes hijos enfermos, es tu culpa porque no supiste escoger a tu esposo, no viste toda la herencia, por poco del historial genético que tiene tu esposo. Si tú sabías que estás enferma, ¿por qué tuviste hijos? ¿No? Entonces, todos esos discursos van a recaer sobre la figura de las mujeres, el rol de las mujeres. Y ya para ir cerrando, se me fue un montón de cosas que tenía que decirles, pero podemos seguir discutiendo luego. Sí, a ver, déjenme ver. Yo les puse algunas imágenes donde se evidencian, pues, pasarle, cuáles son los ideales del ciudadano que se está construyendo. No es un ciudadano indígena, mestizo, si vemos más bien tienen unas características de un ciudadano blanco, moderno, como les digo, todas estas condiciones, ¿no? Que tal vez no están dentro de los manuales de poricultura, no te dicen no hay que ser indígena ni nada de eso, no están tan explícitas, pero están implícitos de esto. Y ahí terminamos. Luego, les dejo así un poquito, por ejemplo, en una de las normas que se establecen, por ejemplo, para la lactancia, porque la poricultura te va a regular todo. O sea, el niño tiene que ser sano, fuerte, pero además tiene que ser un ciudadano disciplinado, autogobernado, en el que tú tienes que enseñarle, ¿no? A ver, de tal hora se duerme, de tal hora se come, pero no solo de tal hora, sino en qué cantidad. Si el niño llora, tienes que dejarle llorar porque se hace mañoso. Sí, ahí empiezan todas estas visiones. No hay que cargarle porque le conviertes en un adulto nervioso, no seguro, inseguro, Y entonces hay unas pautas para, en el caso de que la mujer no pueda dar de lactar naturalmente, conseguir la nodriza, pero te dice, no debes escoger nodrizas afrodescendientes o indígenas porque a través de la leche se pasan todos los males, los vicios de estas razas, ¿no? Entonces, vemos que ahí hay un montón de cosas que nos van permitiendo entender, por ejemplo, estas fotografías, no sé si podemos pasar otras. Vemos ahí el contraste, ¿no?, de las benefactoras y quiénes son las beneficiarias. No se ve muy bien, pero acá tenemos a las beneficiarias, que son principalmente mujeres indígenas, mientras que las benefactoras de estos programas de cuidado y protección de los niños son mujeres de las clases altas o las élites. Estos son guayaquileñas. ¿Puedes pasarle, por favor? Tenemos algunos los concursos de puericultura donde se va a calificar, se les mide, se les pesa, a ver cómo están creciendo estos niños para incentivar que las madres cumplan con lo que el médico le dice. A ver, tienes que, no sé, bañarle tantas veces, tienes que darle de comer tantas veces. Y lo gracioso es, bueno, o tal vez no gracioso, sino que es situarnos en las experiencias, en contextos históricos, mentalidades históricas, no son iguales, siempre son heterogéneas, porque aquí vemos el ideal del niño sano, pero yo recuerdo que una médica nos decía, actualmente esto sería un niño con sobrepeso, ¿no? Y además de que los médicos dicen, no vamos a premiar a los niños más gordos, sino a los más sanos, pero vemos que hay estos visiones, ¿no? ¿Qué es lo ideal en cada época? Y eso yo les invito a cuestionarse. Y ahí les voy dejando. Muchas gracias, Enma. A continuación vamos con Clever Moreno, quien es sociólogo por la Universidad Central del Ecuador, con la tesis La medicina social ecuatoriana entre 1900 y 1940 y la eugenesia como una posible salida a una sociedad en proceso degenerativo. Es magíster en Historia por la Flaxo Ecuador con la tesis La construcción social de la tristeza y su interiorización en el sentir ecuatoriano 1940-1960. Sus líneas de investigación son la epistemología, historia de las ciencias, sociología e historia de las emociones e historia social de las cosas. Bienvenido, Clever.
Buenas tardes a todos y todas. Yo sí me gustaría irme ya para mostrarles unas imágenes que les traje, que me gustaría que vean, que es sobre mi investigación, unas de mis obsesiones. O sea. Disculpen, dame permiso, por favor. Yo cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado, me topé con este tema de la eugenesia. Pero al momento que revisé los archivos y todo lo que se podía observar, libros de texto, revistas científicas de la época, me di cuenta que aquí en el Ecuador sí se implementaron prácticas eugenésicas, que fue el certificado médico prenupcial. Este certificado médico prenupcial fue aprobado a inicios de 1938. Pero mi inquietud fue cómo se llegó a la implementación de este certificado médico prenupcial. Así que para darme respuesta a esta pregunta de mi tesis, tuve que regresar 60 años atrás en el tiempo, así, a 1870. Sí. Como decía Emma, en el Ecuador la eugenesia estuvo relacionada con el higienismo, con la protección a la infancia y también con la medicina social ecuatoriana, que reunía una serie de disciplinas. Pero estas estaban basadas en unos conceptos creados en Francia a mediados del siglo XIX, que era el concepto de la degeneración. El concepto de la degeneración era un estado enfermizo de los cuerpos, que fue creado al principio por Benedict Morel. Él decía que estos estados enfermizos de los cuerpos se podía ver con estigmas o marcas sobre estos. Así que en su libro que escribió, mejor dicho, que publicó en 1857, mostró una serie de láminas en donde mostraba personas con cretinismo, con idiotismo, como les llamaban en aquel entonces, con bocio o personas enanas. A esta teoría se unieron Valentin Mañán y Legren, que ellos hablaron de la degeneración de la especie humana como tal. Esta degeneración de la especie humana ya era un estado patológico que se podía ver de diferentes maneras y se volvió una cuestión de descubrir y cuáles eran las causas que provocaban el estado patológico en el cuerpo. Estos estados se podían ver por degeneratrices, que podían ser sociales o hereditarias. Degeneratriz social podía ser individual, la pobreza, y las sociales podía ser la educación mal dirigida, la moral deficiente, así que dejan un gran ámbito para estudiarlos. Y de igual manera creen que estos estigmas se marcan en el cuerpo y a través de estas marcas se les puede buscar y tratar. Los signos de la eugenesia, los signos de la degeneración humana en el Ecuador. Primero, un signo es el mismo que anuncia lo que va a suceder. Acá en los años de 1170 con García Moreno se trajo médicos para que ayuden a mejorar la educación, también los programas de medicina en el país. Los doctores llegaron en el 73 y en el 74, estuvieron algún tiempo haciendo investigaciones y cuando regresaron a Francia publicaron un libro que se llama La capital del Ecuador desde el punto de vista médico-quirúrgico. En este libro van a notar las costumbres de los ecuatorianos y desde las primeras líneas mencionan que se van a embarcar en la regeneración de la población ecuatoriana como lo quería el presidente García Moreno. Además de esto, ellos mencionan que deberíase establecer la comparación entre la población de Quito y una equivalente cantidad de población tomando en otras partes del globo, para ver de qué lado se encuentran los casos del aborto, deformidad, idiotismo, enfermedades hereditarias. En una palabra, más hechos que con justicia o razón hayan sido puestas en la cuenta de matrimonios consanguíneos. Pero algunas conclusiones.
estarán desprovistas de valor, puesto que habría faltado hacer abstracciones de otras influencias, que no pueden ser las mismas en los dos lados, que hay en Quito relativamente más deformidades, sobre todo de pie bots, más casos de idiotismo, más mortalidad que en otros países. Es muy posible, estamos llevados a creerlo para explicar el hecho, tener derecho de poner adelante la influencia exclusiva de los matrimonios consanguíneos. Acá estos doctores mencionan que una mala costumbre que tenían los quiteños de aquel entonces era que en la tarde, como no había lugares para distraerse, ellos se dedicaban a beber entre familiares, y entre familiares, una copita va, una copita viene, y se comienzan a enamorar los primos. Los primos se casan entre ellos y después generan una serie de taras. Estas taras eran comprobadas también con otros viajeros. Aquí llegó, en los 1960, llegó una ciudadana austríaca que publicó un libro después, que era mi segundo viaje por el mundo. Ella menciona que al momento de estar en Quito y ver los hospicios, pudo comprobar que los locos, los leprosos y los enfermos convivían en un mismo hospicio, que inclusive los locos podían pasar en las calles y los leprosos eran encerrados, pero se les permitía casarse. Así que ella menciona que es una ofrenda a la humanidad permitir que esta gente se case y que pueda tener descendencia. Igualmente en la década de los 70, un cónsul estadounidense escribió un libro que se llama 4 años entre los latinoamericanos. Y de igual manera, en este libro va a decir que la gente que está enferma, que está en los hospicios, en vez de tratarlos y curarlos, los dejan ahí encerrados y les permiten que se casen, que salgan, que estén infectando al cuerpo de la sociedad. Aquí, otro ejemplo de los médicos fue un doctor que daba patología en la Universidad Central. Este doctor, además de citar a Morel, menciona de los males que puede causar y los matrimonios, y cómo estaba eso. Dice: los excesos de todo género, las afecciones morales prolongadas, las intoxicaciones crónicas, en una palabra, todas las infracciones repetidas a los preceptos de la higiene acarrean el deterioro y la ruina del organismo entero. He aquí lo que el señor Morel llama degeneraciones del tipo fisiológico, capaces de perpetuarse en las familias por medio de la herencia. Era ya a inicios del siglo XX, Alejandro Andrade Coelho, que fue un profesor de escuela, escribió un libro que se comenzó a repartir en los institutos públicos de educación. En este libro, que era Vulgata Higiénica, trataba de enseñar a los jóvenes los principales medios para que tengan una higiene tanto física como mental. Ya dice: el individuo enfermo perjudica a su familia y a la sociedad. Las naciones decrecen y vienen a menos por la degeneración de los individuos que los componen. Sin salud no hay carácter, ni actitud, ni trabajo, ni alegría de vivir. Todas estas son pérdidas sociales. El Estado minora sus rentas si la energía individual ha decaído, y además gasta en atender a los morbosos desvalidos, que por su ignorancia de la higiene son rémoras para el progreso colectivo. Además de esto, en el primer Congreso Ecuatoriano de Guayaquil, en 1915, aquí ya se van a publicar algunos tratados donde hablan, por ejemplo, habla sobre la patología y la higiene de la infancia, que fue el doctor Samuel Mora y Martínez. Este doctor ya va a hablar específicamente de la eugenesia y cómo hay que corregir los actos sexuales caninos que la gente tenía en aquel. Que si la gente no se controla y se reproduce con cualquiera, va a acarrear de descendencia malsana. De igual manera, el doctor Merchán va a hablar de
de los delincuentes y cómo estos se han vuelto uno de la generación en el país. Pero lo que me parece importante es aquí que ya Boleslao Pareja, que era un doctor y un profesor de la Universidad de Guayaquil, lleva unas fotografías donde muestra ya a un idiota paraencefálico, así lo nombró. Ya, aquí, y ya muestra cómo era ya un degenerado de la especie humana y cómo sus signos de degeneración se podía ver en sus cuerpos. También hablaron del alcoholismo y cómo el alcoholismo se propaga y era la causa de que niños nazcan idiotas o cretinos o que mueran a cortas edades. En estas oleadas antialcohólicas estuvo el presidente Isidro Ayora, fue rector de la Universidad Central. Lo que me parece aquí resaltar el papel de Pablo Arturo Suárez. Pablo Arturo Suárez hace una vinculación entre el alcoholismo y la degeneración racial. Y al momento en que ellos los nombran y comienza a nombrar a las razas, dentro de la raza dice que los campesinos y especialmente los indígenas están en proceso degenerativo y hace un PAS y quiere hacer una profilaxis biológica. Aquí. Y Pablo Arturo Suárez en la década de los 20 y de los 30 realizó varias campañas de higiene a poblaciones del interior del país, en donde llevaba a sus alumnos para que haga diferentes estudios a la población. Y en estos estudios va a demostrar, según él, que ya los signos y las marcas están en los cuerpos de los indígenas, que sería como el bocio, el cretinismo, la idiotez. Por ejemplo, ahí hay una fotografía, no sé si la logran ver, de unos niños que dicen que todos los niños tienen bocio. Igual, ahí está en una campaña de higiene, en donde iba describiendo a las personas pobres, a las familias, y cómo estos vivían y cómo eran una rémora para la sociedad. Además de eso, para sustentar sus estudios, como ser una especie de árboles genealógicos. Mostraba cómo los padres que estaban enfermos tenían una tendencia a degenerar la raza, supuestamente, en donde de 4 hijos solamente sobrevivían 2, 3, o la mayoría tenía estigmas como el bocio o eran alcohólicos. Igual Manuel Julio Endara realizó lo mismo y mencionaba cómo las diferentes marcas y los estigmas de la degeneración humana ya se presentaban en las poblaciones. En la práctica eugenésica se mencionaba aquí en el Ecuador, se aprobaron en enero de 1938 y estas prácticas se podría decir se infiltraron a través del cuidado de la infancia, como nos mencionó la compañera hace un momento. Doctores como Enrique Garcés o Carlos Andrade Marín escribieron arduamente sobre el tema y por qué era importante implementar el certificado médico prenupcial para preservar la raza del país. Esta de por, para y los niños es presentada por Enrique Garcés, que fue una figura influyente en la medicina de aquel entonces y en la sociedad ecuatoriana. Incluso en los años 70 le pusieron el nombre de un hospital en el sur de Quito. Igual Carlos Andrade Marín, que en 7 lecciones de higiene, que fue transmitido por la radio, trataba de dar directrices a las personas para que biológicamente sepan elegir a sus parejas y cómo evitar alcohólicos, tuberculosos, sifilíticos. En el certificado médico predial se estableció que no se iban a casar los alcohólicos, los sifilíticos, los tuberculosos y otras personas que tengan enfermedades contagiosas.
parte, me gustaría mencionarles que al momento que comencé a escribir mi tesis, yo me puse a buscar en el Archivo General de la Universidad Central, y entre los años 20 y 50 encontré un número importante de tesis escritas que iban relacionadas al tema de la eugenesia. Y si no topaban la eugenesia, por lo menos sí ponían de prioridad el certificado médico prenupcial para que la raza no se degenere. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina identifiqué 10 tesis que hablaban sobre la eugenesia, y la última que habló sobre el tema fue en octubre de 1955, la tesis de Arroyo Alejandro, que literalmente decía Plan Eugenésico para el País, en donde mencionaba las ventajas que tenía la eugenesia para la sociedad y cómo se podía implementar en el país. Igual en la Facultad de Jurisprudencia identifiqué 16 tesis que hablaban sobre la eugenesia, dentro de delitos infantiles, el certificado médico prenupcial y otras cosas. Habían personas que estaban pensando en el tema, y una de las últimas tesis que se escribió fue en 1953, que fue escrita por Gustavo Rodas Torres, que era eugenesia y matrimonio, y cómo esto de la misma forma iba a beneficiar para que el Ecuador sea grande. Pero eso es. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Clever. Muchas gracias, Clever. A continuación nos va a hablar Andrés Osorio, quien tiene estudios de psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estudios de maestría en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y ha desarrollado su trabajo investigativo y docente desde el psicoanálisis y la psicología crítica. Es autor del libro El Juicio Final, contribución para una lectura del nacimiento de la psiquiatría en Ecuador, y de varios trabajos como La psicopatologización y sus derivas, modernidad y modernidad líquida, el psicoanálisis, el psicoanalista y el arte, postindustrialismo, bioinfo, tecnologías y situación social subjetiva contemporánea, una lectura a partir de las obras de Franco Berardi. Bienvenido, Andrés. Gracias. Buena tarde con todos. Gracias por la invitación. Primero, quisiera decir que, claro, mi aproximación al tema de la eugenesia ha sido bastante indirecto. En algún momento tuve una inquietud de investigación histórica respecto de la psiquiatría en el país, en el Ecuador. Y entonces, desde esa investigación y desde los aspectos revisados y encontrados en esa investigación, creo que me interesaría decir algo al respecto de la eugenesia. Un interés que se plantea, como el título lo planteaba Nicolás, ¿no?, como una contribución para leer el nacimiento de la psiquiatría en el país. Y en ese sentido me parece muy interesante haber escuchado las anteriores ponencias, porque me parece que abre no uno, sino varios diálogos importantes en la vía en cómo se cruzan los diferentes ámbitos de problematización. Por un lado, me parece interesante lo que planteaba Philip acerca de la sociología y los intereses de la sociología, que se alimenta de presupuestos biologicistas en la línea del darwinismo social, pero en la década de los 30, me parece que señalaba Philip, se me va exactamente, ¿no?, 1935, sí, cuando habló del texto del Ángel Modesto Paredes. Me parece interesante reconocer
Es decir, cómo desde el interés de comprensión de lo social, la sociología, pues se articula con lo biológico y en esa vía con lo médico. Y me parece interesante caer en cuenta que en relación a la psiquiatría, el nacimiento de la psiquiatría en el país, quizás se da como un giro respecto de lo que sería algo así como una sociología alimentada de la medicina, o desde la medicina, desde la biología, una sociología médica, algo así, no en relación a la especialización sociológica ya disciplinaria, ¿no? que conocemos en la actualidad, sino como una metáfora, digamos, ¿no? Una sociología médica, una sociología que intenta entender los procesos sociales, históricos, políticos, subjetivos desde presupuestos biológicos o en articulación con presupuestos biológicos, y luego caer en cuenta de que, por ejemplo, quizás uno de los mayores, pongámoslo algo así como el Pinel ecuatoriano, ya, el Filipinel ecuatoriano, que sería Julio Endara, que en 1922 escribe un texto del cual quisiera comentarles brevemente algo y desde ahí dejar, digamos, más inquietudes e interés por la investigación, porque me parece que es un campo que de alguna manera reclama investigarse más. Es un texto que lo escribe en 1922 y que se llama, lo titula, La naturaleza del hombre ante los modernos problemas de la evolución y datos de la antropología. Es decir, la naturaleza del hombre ante los modernos problemas de la evolución y los datos de la antropología. Entonces me parece interesante cómo quizás lo que está haciendo Endara es algo así como no hablando desde la sociología, pero en cambio hablando desde la medicina, en los presupuestos biológicos, pero problematizando algo que está más allá y en diálogo con el campo, digamos, de cierta comprensión de la sociedad, y que entonces sería algo así como una medicina social, no haciendo referencia quizá al campo especializado, pero quizás en relación a lo que decía compañero que me antecedió en la Clever, ¿no? Que me antecedió en la palabra, y desde esa perspectiva caer en cuenta de eso, y caer en cuenta de que entonces, no sé si llamarlo pensamiento médico o inicio de pensamiento médico-psiquiátrico en el país, es necesario e interesante, digamos, investigarlo en la medida en que transporta en sus elaboraciones concepciones sobre la sociedad, concepciones sobre el hombre, es decir, hay una antropología jugándose en lo que está planteando Endara, y hay una comprensión de la sociedad, y cómo esas comprensiones van a ser fundamentales para la construcción entonces podríamos decir, del Estado nación ecuatoriano, del Estado liberal, y el modo como comienza o se empieza a construir un sistema de comprensión de la subjetividad y de la sociedad de parte de la medicina psiquiátrica, y cómo va a ser fundamental. Digamos, algo así como, sí, la sociología, me hacía pensar algo así como la sociología como campo, claro, empieza en tal momento, pero no es la primera reflexión sobre la sociedad. Es decir, los médicos reflexionaron, es decir, los médicos escribieron sobre la sociedad previamente, y lo pensaron bajo determinados presupuestos, ¿no? Endara está trabajando
precisamente en ese texto, por ejemplo, es cierta concepción de la sociedad desde Spencer y cierta concepción del sujeto desde la antropología criminal de Lombroso, italiano, digamos, fundador de la criminología italiana, y que va a ser fundamental para el desarrollo del pensamiento y el trabajo que va a tener en Argentina, por ejemplo, José Ingenieros, algo así como digamos igual, el iniciador de la interrogación sobre la criminología en América Latina, y luego va a ser importante también para el desarrollo de la investigación de Julio Endara en la misma línea, ¿no?, lombrosiana. Y claro, Lombroso se va a alimentar entonces en esa perspectiva de lo que en el siglo XIX, en 1857, se va a publicar un texto, el texto de Benedict Morel, que precisamente es como uno de los textos importantes dentro del desarrollo de las teorías de la degeneración en medicina y en esa vía, digamos, por la medicina psiquiátrica, y que lo mostraron en una de las imágenes que se titula Tratado sobre las degeneraciones físicas, intelectuales y morales de la especie humana, y que fue publicado en 1857, es decir, fue publicado 2 años antes del Origen de las especies de 1859. Sí. Entonces, me parece interesante, digamos, ir ubicando esos aspectos, porque me hacen, digamos, reflexionar, pensar y plantear preguntas, sobre todo respecto del papel que tiene la ciencia, el pensamiento científico, los campos profesionales, los campos científicos, en la configuración de un orden histórico, con la delimitación de una construcción de la idea de un sujeto, ¿sí? Es decir, la sociedad es así, y en la sociedad quienes van a ocupar un lugar en la sociedad van a ser así o deben ser así, y las relaciones entre los sujetos de la sociedad de alguna manera tendrían que delimitarse así. Para la construcción de esos procesos históricos y que están de la mano de procesos institucionales, por ejemplo, la construcción digamos, el proceso de construcción liberal del Estado en el país, cómo se alimenta precisamente de estas teorías, por ejemplo, la degeneración y lo que ideológicamente se convierte o se transforma en degeneracionismo. Y en esa vía, cómo es fundamental, por ejemplo, entender la idea de la degeneración para entender la idea del progreso. Y entonces, si yo me voy a interesar por comprender la configuración institucional del Estado y el empuje discursivo ideológico en la idea del progreso y del progreso social, entonces la degeneración se vuelve en un concepto fundamental para la construcción de ese proceso social, político, histórico. Es algo así como la contraparte, lo que jalona, lo que jala para que el progreso social no se dé, con todo lo que ello implica como parte de los procesos institucionales, sociales, económicos, surgimiento, la consolidación, digamos, la emergencia de la inserción, por ejemplo, del país en el mercado capitalista, con el cacao y todo digamos,
un momento de modernización y de inclusión en procesos históricos en el país, cómo están siendo empujados por estas nociones, o podríamos decir conceptos que vienen del pensamiento médico-psiquiátrico, y cómo entonces, desde esa perspectiva, delimitan y quizás constituyen ciertos fundamentos para que entonces después se considere, digamos, alcancen un lugar estas prácticas, como decía Kleber, ¿no? Unas prácticas higienistas. Prácticas eugenésicas, ¿no? Es decir, cómo es necesario primero sentar las bases, podríamos decir, discursivo-conceptuales, para que luego eso se transforme en dispositivos institucionales que van a operar, digamos, en la práctica social. Y claro que habían, digamos así, como prácticas eugenésicas. Quizás una práctica eugenésica también, esta misma vía, más, digamos, más oficial, ligada a la teoría de la degeneración del siglo XIX, ¿no? En Europa, por ejemplo, es la discusión que tiene Arteta en 1919. Carlos de Arteta es igual uno de estos médicos interesados por lo mental, y que va a discutir, por ejemplo, la sanción que le imponen como castigo, identificándolo como un criminal a alguien, digamos, que está delimitado en su título como un hermafrodita en el Carchi. Y entonces su informe, como parte de un peritaje médico, constituye la base para la reversión de una sanción que recayó por sus actos, digamos, inmorales, y por cómo ellos suponía que el orden social se quiebre, y que era necesario entonces defender el orden social a partir de el modo como se administre. Ya me queda menos tiempo. Entonces, ¿cómo se administre justicia, sanción, castigos? Y está fundamentado sobre un criterio degeneracionista, ¿sí? Es un degenerado hermafrodita nomás, dice. ¿Sí? Y entonces desde ahí no le metan a la cárcel, sino hay que encerrarlo en el lugar que le corresponde, como en un manicomio o un asilo. ¿Sí? Una práctica efectiva dentro de estas 2 primeras décadas, que me parece que son fundamentales para cimentar estas bases de pensamiento criminológico en el país, y que luego van a derivar en 1936, me parece, con la fundación del Instituto de Criminología aquí en la Universidad Central, que hasta ahora hay. Y en 1937 la revista criminológica, fundada por Julio Endara, que están los archivos ahí esperando a que vayamos a preguntarles y llenarles de preguntas. Me quedo ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, y gracias a todos y todas. Bueno, a continuación, para no alargar más esto, aunque está muy interesante, abrimos el espacio a las rondas de preguntas. Si son muchas, cogeremos unas 3. Si no son muchas, les obligaremos a preguntar. No, pueden alzar la mano y si tienen alguna pregunta. Aprovechen a Philip, que se queda 2 minutos más. Hola, muy buenas tardes. Felicitándoles por este evento. Tengo la inquietud respecto al certificado prenupcial. ¿En qué fecha y bajo qué circunstancias de gobierno o de política pública se le elimina? ¿Bajo qué preceptos? ¿Ya? ¿Qué nivel
de aceptación social tuvo este certificado prenupcial? ¿Hasta qué punto existió sanción o negación a la posibilidad de una nupcia o de un matrimonio, partiendo de cualquier aspecto que a la sociedad le parecía fuera de lo normal, entre comillas, para poder establecer un vínculo procreador? Porque en esa época el fin del matrimonio era la procreación, ¿no? Por un lado eso. Respecto a lo otro, hacia la joven historiadora, también tengo la inquietud sobre la cátedra que se daba sobre la enseñanza del cuidado de los hijos, ¿no? Yo recuerdo a mis hermanas mayores que ellas recibían esa cátedra en un colegio católico religioso. Tenían como una materia específica y tenían unos cuadernos preciosos en los que inclusive tenían que poner como que fuesen imágenes, unos escarpines pequeñitos, unas chaquetitas de bebé y todo, que a las niñas les enseñaban a tejer, a crochet, ¿ya? Como parte de esa educación en función de la educación y la crianza de sus hijos. Ahí me gustaría que tú también nos aclares respecto a si el Estado cumplió un rol dentro de esa institucionalización, digámoslo así, de la cátedra de enseñanza de la crianza de los hijos, o fue más bien una iniciativa de los sectores privados de la educación. Eso por lo pronto. Gracias. ¿Alguien más una pregunta? Para recoger varias. Sí, buenas noches. Primero, gracias por toda la información que uno puede recabar de todas estas ponencias. Y bueno, mencionaban que en esa época los locos, así como los leprosos, estaban en un mismo auspicio. Ellos estaban permitidos la reproducción. Entonces, mi duda es, ¿de qué manera a los hijos de los leprosos o de los locos la eugenesia tenía influencia? ¿O cómo podías llegar tú a saber que eran hijos de un loco si en su momento los locos no estaban siendo tratados por su enfermedad? Porque pues nadie sabía las enfermedades y, como mencionaron, todo era un encierro para ellos, castigar y encerrar o alejar. Mi duda va más en ese aspecto, o sea, ¿cómo la eugenesia entra en ese aspecto? Bueno, primero agradecer este encuentro. Segundo, creo que con esto se muestra también de la necesidad de hacer historia de la ciencia como un mecanismo que contribuya a aclarar las formas del pensamiento político y social. Porque si nos fijamos en los momentos de los que han hablado Clever, Emma, Andrés, estamos hablando de las primeras décadas, de finales del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX, en un momento de emergencia de la modernidad. Y eso va acompañado también de la emergencia de las ciencias sociales, aunque no tienen ese nombre propiamente dicho. Si la segunda mitad del siglo XIX en el Ecuador fue la emergencia de la física, por ejemplo, de la química, de la fisiología y de la anatomía, inicios del siglo XX es la emergencia más bien de las ciencias sociales, aunque no tienen ese nombre, tienen nombres como psicología de los pueblos, por ejemplo, se enseñaba mucho eso, entre otras cosas más. Yo quería más bien hacer dos preguntas. Si conozco bien los trabajos de Clever, conozco bien los de Andrés, mencionar un trabajo que no se conoce acá en el país, que es de Fabricio Hidalgo, que hizo la historia, las categorías de sujeto que aparecen en los documentos de criminología elaborados por la Universidad Central. Fabricio trabajó todo el archivo criminológico entre 1937 y 1974.
¿ya? Es un trabajo extraordinario, pero es un trabajo que se queda en la Universidad de La Plata. Hizo ahí su maestría, es un trabajo doctoral, un texto grande, es un gran trabajo, pero él trabaja dos aspectos fundamentales. Uno, cómo el concepto de degeneración atraviesa el discurso criminológico y cómo a partir de ahí se segregan a las poblaciones indígenas. Es decir, no solamente es que las poblaciones indígenas están, digamos, son el atraso que no pueden llegar a ser modernos, sino que además cómo están asociados con lo criminal, con lo delictivo, con lo inmoral, ¿no? Y creo que es porque de alguna manera ese discurso está ahí, esas metáforas, esas alegorías están fuertemente presentes ahí. Y segundo, un aspecto que más bien es más regional, más latinoamericano, este proceso de mejorar la raza que hablaba Emma, ¿sí? Y que sigue siendo una suerte de juego estigmatizador hasta el día de hoy, es un programa de gobierno en Guatemala, en Colombia, en Brasil, en Argentina, entre 1860 y 1920, donde se hacen políticas expresas para atraer a extranjeros, ¿no es cierto? Guatemala está preocupado por irlandeses, ingleses, alemanes, noruegos, los brasileños están por franceses, ingleses, y los argentinos por italianos, etcétera, ¿no? Que está basado en un prejuicio que circuló mucho. Estoy recordando lo que era el presidente Rafael Cabrera en Guatemala, ¿sí? O sea, la necesidad de exportar europeos, sobre todo noreuropeos, con el fin de mejorar la raza en Guatemala, porque se partía de un prejuicio diciendo de que las razas latinoamericanas eran más débiles frente a las razas europeas, y eso se daba, y por sí solo había una especie de mejorar la raza era llegar a ser moderno, ¿no? O sea, yo quisiera un poco que comentemos sobre eso, porque es muy fuerte en una mentalidad que no deja de ser todavía conectada al mundo agrario, ¿no? Nuestras mentalidades, de una forma u otra, están conectadas al mundo de la hacienda, ¿sí? Pensemos en el presidente actual nomás, y cómo reproduce ciertos valores de hacienda del siglo XIX que hoy vuelven a generar segregaciones, nada más. ¿Dos preguntas más? Una más. Una más. Sorteo. O sea, si es que es incómodo. Buenas noches con todos y todas. Felicitaciones por sus ponencias, han sido realmente muy, muy interesantes, aunque creo que a todos les quedó cortito el tiempo, a todos y a todas. Bueno, sin duda la institucionalización y la práctica de las ciencias modernas es decisivo, como ya lo mencionaba el profesor Polo, para comprender esto de inicios del siglo, sobre todo en institucionalización de la eugenesia. Sin embargo, creo yo, solo quiero poner en pie, o en mesa, mejor dicho, cómo estas instituciones que salen de la colonia, por ejemplo, los auspicios con las madres de la caridad, estas formas de cuidado que se tenían en la colonia con las instituciones de la colonia, cobran ciertas alianzas en la República con los poderes políticos. Y esto nos da después prácticas ya a inicios del 19, del 20, finales del 19, inicios del 20, con lo que mencionaba la primera pregunta, de ver cómo en los colegios las madres las madres que eran las educadoras en ese momento, las monjas, por decirlo así, les hacían hacer estas cositas chiquitas. Y es que también tengo el caso de una abuelita que justo hace no mucho mencionaba que le daban poricultura. Es una señora de 65 años. Entonces, también coincide que son en las escuelas cristianas, en las escuelas de las madres. Entonces, es ver cómo estas formas de la colonia, de instituciones de la colonia que recobran otras alianzas en la República, luego se encargan de las formas de educación y están relacionadas con estos escenarios del cuidado de los niños. Muchas gracias. Les voy a dar la palabra en el orden más o menos en que fueron interviniendo. Sí, para ir respondiendo. Entonces, ya que Philip tuvo que irse, empezamos con Emma. Uy, yo tengo mucho que decir. En cuanto a la institucionalización de la puericultura, no abordé aquí porque me faltó mucho tiempo, pero
Este médico que yo les mencionaba, Carlos Sánchez, que es uno de los primeros médicos pediatras del Ecuador, bueno, no tanto del Ecuador, pero bueno, está en la discusión de la pediatría, la necesidad de cuidar a los niños y entender que los niños no son los adultos miniaturas, sino son sujetos con unas características propias, particularidades propias, empieza a cuestionarse, ¿no? Que cómo están cuidándose los niños, y dice las prácticas tradicionales, todo lo que ya les conté, y llegan a la década de 1920, específicamente en 1928, a crearse la cátedra de puericultura, que se instaura primero en el normalista Manuela Cañizares, y se crea toda una ley, una reforma a nivel del currículo pedagógico de ese momento, que es necesario enseñar a las niñas y señoritas de todos los colegios, independientemente de si es público o privado, la cátedra de puericultura, y se hace en estos primeros años con el libro que él mismo publica, que se llama Nociones de Puericultura, dedicado para las niñas y señoritas de los colegios y algo así más dice, donde primero te plantea todo, ¿no? Conceptos, eugenesia, qué es la puericultura, qué es el matrimonio, qué es, por ejemplo, te dice las enfermedades hereditarias, o sea, te hace todo este recorrido que más o menos nos presentó Clever, justificando por qué es necesario saber antes, durante y después del embarazo qué debes hacer, ¿no? Y ahí se vienen todas unas nociones de la puericultura prenatal, es todos los cuidados que tienes antes o sea, durante el embarazo, pero él te dice, eso va mucho más antes. Es desde que te haces una señorita, debes conocer el cuerpo, un montón de nociones biológicas que tú debes, como mujer, conocer para la reproducción. Porque esto no les dan a los chicos, o sea, es a las niñas y señoritas. Luego vienen todos los cuidados prenatales, y de hecho con el movimiento que plantea tanto Carlos Sánchez, luego Andrade Marín y sus amigos, se establecerá la necesidad de un sistema o un servicio prenatal, por ejemplo, que se integra dentro de los hospitales, y se crea el Servicio Nacional que dice, de Atención Prenatal, Natal y Protección de la Infancia en 1932, o sea, que se van institucionalizando estas prácticas. Luego aparece, digamos que en esta primera etapa es desde una visión médica masculina que se está enseñando la puericultura. Las maestras se van a ir apropiando de estos conocimientos, y serán ellas quienes, digamos, en un primer momento es el médico el que le enseña a la maestra cómo tiene que enseñarles a las niñas y señoritas a ser madres. Luego las maestras empiezan a tomar la posta, ¿no? De, a ver, vamos a escribirlo desde nosotras, nuestra experiencia, cómo debe ser esto, pero eso no se publica, digamos así. Se están ahí encontrado es un libro de María Angélica Hidrobo, que se llama Homenaje a la Madre, y ahí pone, ¿no?, de la puericultura, está hablando de esos aspectos. Donde, digamos, se hace más visible es con el libro de María Estela Castelo de Rodríguez, sí, esposa de Rodríguez de Castelo, que ella dice, no es la madre, perdón, ella es una normalista que en 1941-42, no tengo muy fresco el dato, que ella publica un libro, pero ya es una escritura distinta. Es como una madre enseñándole a sus hijas, sí, todas las nociones científicas de qué es la eugenesia, por qué la puericultura, por qué el matrimonio bajo estas condiciones, pero ya es más cercano. Y este libro se utiliza también en la enseñanza de la Escuela Nacional de Enfermeras, que, como les decía, hicimos una exposición y encontramos uno de los libros o cuadernos de apuntes de las estudiantes, que era completamente el libro escrito a mano, ¿no? Entonces, vemos que esos fueron los dos primeros instrumentos que se utilizan, y los médicos dicen, no es necesario, no es
solo que se debe enseñar a las niñas y señoritas. Dicen, hay 3 niveles. Uno escolarizado, que es a las niñas y señoritas, uno técnico especializado, que es para las enfermeras, obstetras, todo el personal de salud, y uno no formal, digámoslo así, en los centros de atención de salud, en el hospital, en la maternidad, en las gotas de leche, casacunas y demás, pero todo está direccionado hacia las madres. O sea, digamos que escolarizado, niñas, señoritas. Técnico, todo el personal técnico especializado en la salud. Y por último, las que ya son madres, pero son de las clases populares, porque eso es sumamente interesante de ver cómo se va clasificando, ¿no? Como decía, en quiénes operan estos discursos, porque las mujeres de las clases, o mejor dicho, de las élites, son las aliadas de los médicos, porque comparten el capital cultural, entienden las instrucciones del médico, porque cómo está escrito, los manuales y demás, tienen una condición técnica especializada, digamos así, ¿no? Entonces necesitas poder entender, y ahí viene lo que dice Luc Boltanski, que las madres de las clases populares en algunos momentos empiezan a interpretar como pueden las instrucciones del médico, porque, o sea, no comparten el capital cultural como para entender y poner en práctica eso. Entonces los médicos dicen, ¿qué hacemos? Concursos de puericultura para ver cómo están aplicando las normas. En los centros de salud es como tomarles la lección, ¿no? De a ver, ¿cómo le baña? ¿Cómo le da de comer? ¿Cuántas veces? Y tienen estos registros. E incluso las enfermeras y obstetras harán visitas domiciliarias para hacer este registro. Y siempre va a ser a las, como les digo, a las familias de las clases populares. Las mujeres de las élites estarán en otras movidas, digámoslo así. Los médicos de la Universidad Central organizarán conferencias de puericultura, que eso sí es para las madres o mujeres de las élites, porque entienden de lo que están hablando, ¿no? Y les enseñan y les invitan, como vimos las mujeres de la Sociedad de la Gota de Leche, les invitan a los médicos, denos de estas charlas, y ellas son las encargadas, de alguna forma, ahí vienen las condiciones morales, de clase y demás, en las que están ejerciendo una maternidad social. Y ahí se responde por qué las religiosas también están encargadas de enseñarles a las niñas el cuidado de los hijos, a pesar de que no son madres, ¿no? Están ejerciendo la maternidad social. Su condición de mujer les da esta posibilidad, o tienen esta ternura, esta sensibilidad que debes tener para ejercer la maternidad, ¿no? Entonces, por eso son quienes están también enseñando eso. Y luego, de lo que yo he podido rastrear, más o menos yo intuyo que la cátedra de puericultura se pierde o se transforma en otras cosas, más o menos en la década de los 70s, por ahí. No he llegado todavía a esa época, por eso no puedo dar a ciencia cierta una fecha, pero esto se debe principalmente porque en los 60 se empieza a cuestionar todo este discurso puericultor que empieza a aparecer en el 20, ¿no? Digamos que el discurso puericultor, que yo le digo es un modelo frío, alejado y demás, opera aquí en el Ecuador, principalmente entre 1920 y 1960, donde ya hay una influencia de los movimientos feministas que están cuestionando por qué solo se habla del rol de la madre. O sea, no solo las madres engendran a los niños, también la paternidad. Empiezan a cuestionarse los métodos de planificación familiar y demás, ¿no? Entonces, más o menos ahí hay una ruptura, y también viene una visión desde la psicología en la que ya no, o sea, cuestionan que en esta primera etapa de la puericultura solo les interesa tener ciudadanos fuertes, sanos y demás, olvídate de que sean felices y lo demás. Y luego viene la psicología y te dice, no, los niños tienen que ser felices, tener vidas plenas, ¿no? Entonces vienen ahí la teoría del apego, que te dice, es necesario que le apapaches a tu hijo, no le dejes llorando ahí 3 horas, ¿no? Entonces, digamos que hay esos cambios, y por eso yo digo, yo intuyo que se transforman estas cátedras por allá en los 70s, y si alguien se anima, luego y encuentra más información, me cuentan. ¿Qué más?
En cuanto a lo que mencionaba Rafael sobre las cuestiones del mejoramiento de la raza, a mí me resuena así un montón de por qué son los indígenas como las principales taras, digamos, del progreso. Todo este discurso que se va construyendo sobre el indígena o la comunidad indígena como la raza abyecta, la raza vencida, y por eso es que no debemos mezclarnos con los indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejorcito con lo que te puedes mezclar? Es con las comunidades europeas y demás, ¿no? Así rapidísimo. Y por último, creo que ya... Bueno, sobre el certificado sí tengo ahí un montón de cosas que decir, pero le dejo a Clever. Antes de contestar la pregunta, me gustaría preguntarte si este carnet que entregan a las madres, donde vas anotando los datos antropométricos de los bebés cuando nacen, es un remanente de esta puericultura. De hecho, sí. Puede ser, sí. Sí, se crea un carnet, tal vez no con todas las condiciones que vemos ahora, ¿no? Que te dicen el APGAR, porque eso aparece en los 50 más o menos, pero sí te dicen, o sea, te van a dar, no puse aquí, pero en el Archivo de la Medicina hay una cartilla donde dice, su niño ha nacido, y te pone su nombre, y luego te van poniendo ahí algunas condiciones que debes ir cumpliendo o anotando, y ahí te ponen unas nociones de que hay que cuidarle porque hace feliz a la familia y todo eso. Sí. Te preguntaba eso porque mi mamá todavía conserva los carnets de nosotros y era como una muestra de que ella fue buena madre, que nos llevaba a los controles médicos, que nos puso todas las vacunas, que estaba pendiente de nosotros. Por eso. A la pregunta sobre el certificado médico prenupcial, la cuestión es que la eugenesia se sustentaba en un programa que empezaba con el certificado médico prenupcial, el control científico de la concepción, la legislación del aborto eugenésico y la esterilización de los tarados. Acá no se llegó a esos puntos tan extremos de esterilización a las personas consideradas no aptas para la vida, pero sí se sustentaron en estos programas, así basándose en el higienismo. El certificado se aprobó a inicios de 1938 en la dictadura de Enríquez Gallo, y Enríquez Gallo dejó el poder a mediados del mismo año, y la Asamblea Constituyente en agosto del 38 dijo que se iba a cancelar eso porque por la falta de dinero. No existía otra explicación. Mencionaron, no hay dinero en el sector público, así que no vamos a hacer un control exhaustivo sobre eso. Pero todavía existe estos centros eugenésicos en el organigrama del Ministerio de Medicina, que se trató de borrar en el 2021, pero por cuestiones políticas no se logró borrar. Pero en el organigrama del Ministerio de Medicina todavía existen los centros eugenésicos, que supuestamente iban a dar estos certificados y médicos y prenupciales. Ya, eso. Lo que me preguntó la señorita sobre esta cuestión de la reproducción de los leprosos y los locos adentro de los hospicios. Esta viajera austriaca menciona que le cuentan que gracias a Dios no tienen descendencia, pero ahí también depende esta cuestión de que aparte del higienismo existe una corriente de arquitectura higiénica, ¿sí? De crear lugares sanos, amplios, que corre el aire, higiénicos, y parte de eso fue construir nuevos sanatorios, nuevos hospitales. No sé si conocen el leprosario de La Vicentina, que es construido como una ciudadela chiquita, en donde literal les construyeron sus casas y alrededor le construyeron una muralla para que no salgan. Y los médicos iban a atenderlos ahí hasta los años 60, 70, que ya llegaron las vacunas para esa bacteria, ese virus, no me acuerdo qué es. Pero la cosa es que las personas sentían tanto rechazo mejor dicho, todavía sentían el rechazo de la sociedad, que prefirieron quedarse ahí en el leprosario, y todavía hay gente viejita que vive adentro, que
se conocieron ahí, hicieron su familia, tienen sus casas y construyeron una vida y dentro de esos lugares. En cuanto a, ustedes preguntaban sobre si hubo resistencia a la aplicación del certificado prenupcial, sí hubo. Si mal no recuerdo, Enrique Garcés se queja de que no se ha podido aplicar este certificado prenupcial porque, digamos, la iniciativa aparece ya en el 35, se aprueba luego. Y él dice, es que la gente dice que no quieren ir al médico porque, o sea, solo mi esposo puede verme, pero ¿por qué tiene que el médico verme? Y ahí hay Héctor Palma es un historiador argentino, dice que la eugenesia en este contexto permite transformar la figura del médico como esa autoridad que también regula la vida de los otros. Es más o menos, yo recuerdo, no recuerdo en dónde, pero recuerdo haber leído que decía que el médico es el sacerdote laico, porque viene a tener esas, digamos, esas connotaciones, ¿no? De quién es el confesor, es el médico. O sea, tienes que ir, si te duele algo, al médico. Si, digamos, no puedes tener hijos, al médico. Entonces, ahí toda esa transformación también discursiva y del rol del médico como la autoridad que debe verificar que la reproducción se cumpla, digámoslo así, ¿no? Entonces, por ahí más o menos podríamos responder eso. Perdón. Una última cosa es que en esta tesis que habla Gustavo Rodas, en Eugenesia y Matrimonio, dice que si bien se eliminó el certificado médico prenupcial, sí se mantuvieron ciertas medidas eugenésicas en el Código Penal. Por ejemplo, el aborto eugenésico. Si bien no está especificado como tal, pero sí estaba permitido en ciertos casos, como la violación, y ahí hay otro debate que es de los hijos ilegítimos, de los desconocidos, y también habla de que habían ciertas razones para pedir el divorcio, como era que seas alcohólico, que tengas tuberculosis, que tengas enfermedades contagiosas. Era como que directamente, eugenésicamente, no decía vamos a hacer eso, pero en la práctica se siguió ejerciendo hasta los años 80, que hubieron otras reformas al Código Penal. ¿Y ahora qué digo? Ya han dicho bastante. Está muy interesante lo que han dicho. Bueno, quizás decir algo que puede alimentar al intercambio. Por ejemplo, estos datos curiosos. En el país, la primera cátedra de psiquiatría surge, digamos, como particularmente anexa a la pediatría. Es decir, la primera cátedra es pediatría y psiquiatría. Y luego, esto es en 1913, entonces, quizás resulta interesante reconocer ese nexo, porque es un nexo que es muy particular en el país. Generalmente, las primeras cátedras de las facultades de medicina, de psiquiatría, están relacionadas con la medicina interna, con fisiología, pero en el país está relacionada con pediatría. Y luego, en 1919, Julio Ondara escribe un texto que es Psicología y Pedagogía, en donde entonces va a hacer digamos, un abordaje hacia, digamos, una teoría sobre los temperamentos y una tipología del tipo de niños, digamos, ¿qué niños? Una tipología que caracteriza qué niños estarían, digamos, encaminados hacia, digamos, encuadrados en el proceso civilizatorio ciudadano que en este caso desde la psicología y la psiquiatría se estaría como articulando, como dando línea. Y por otro lado, quienes se alejan
digamos, algo así como lo que ahora está de moda, ¿no? El TDAH, es decir, trastorno de déficit de atención, hiperactividad y todas estas categorías que en la actualidad operan, pero bueno, operaba allí, digamos, en esa descripción y definiendo también vías pedagógicas orientadas para maestros, desde los cuales entonces tendrían que ceñirse porque entonces está hablando desde un discurso que describe algo así como una descripción cierta, científica, verdadera, de comprensión de qué es un niño y cómo entonces debemos orientarle si es que se quiere, digamos, desviar del horizonte social, político, etcétera, cultural del momento. Y luego me pareció interesante lo que decía Rafael sobre, digamos, la eugenesia y los valores hacendatarios actuales. Claro, el otro día, el día de ayer, veía uno de estos, ya son X ahora, ya no son tweets, son X, ¿no? Uno de esos X. Lo voy a decir, del joven Vera, en donde decía algo así, como el presidente no es cualquiera, es hijo de su papá, la persona más millonaria del país, es hijo de su mamá, una persona destacada por su labor social y de entrega, etc. Es sobrino de su tía, que es una de las más fuertes chequeras del país. Y entonces concluimos con que no ha sido tan mala persona y entonces que siga nomás en donde está. Más o menos así. Vayan y véanlo, seguramente está en redes. Es decir, el modo como esos esquemas de comprensión de nexo, ¿no? Es decir, cómo la herencia se vuelve digamos, la concepción. Hay una teoría de la herencia en el concepto, en la categoría de la degeneración. Es fundamental la concepción de la herencia. Por eso entonces, por ejemplo, es interesante preguntarse por cómo esa teoría de la herencia y teoría de la degeneración constituye un momento de organización social, cultural, político, etcétera, anexado con lógicas económicas, etcétera. Y cómo en la actualidad hay otra forma de concepción de la herencia, ya no ligada, digamos, algo así como en el siglo XIX a las leyes de Gregor Mendel, a las leyes de la herencia y a los inicios de las concepciones genetistas, pero que no son todavía relacionadas, por ejemplo, con el ADN, que desde el 53 con, digamos, el trabajo de Watson y Kirk se van a fundar, digamos, y van a empujar otro tipo de concepción biológica de la herencia, es decir, otra biología, la biología molecular. Y entonces eso trae otras concepciones de eugenésicas y otros modos de operativizar y de organizar, digamos, el modo como ejerce esa operación en la realidad social y subjetiva, etc. Entonces, eso, y creo que por ahí, dejémosle en los puntos suspensivos. Gracias. Muchas gracias, Andrés, Clever y Enma, y bueno, y al Philip, que ya se fue. Y gracias a ustedes por la asistencia. Por temas de tiempo ya vamos a cerrar aquí, pero bueno, espero hayan no solo disfrutado, sino que haya despertado este coloquio, digamos, intereses de diálogo, de discusión, de futuras investigaciones. Ojalá estén estudiantes aquí que ya creo que se fueron, pero no sé, por ahí les sale por ahí hay algunas intereses de tesis, de investigación que hacen falta en este país y que son muchísimo más interesantes
Bueno, no voy a pelear con nadie, son muy interesantes. Eso, muchas gracias de nuevo y con eso concluimos. Bueno, antes de que se retiren les habíamos detallado que iba...